Vamos a iniciar con la lección número 17. Vamos a abrir nuestro Excel y vamos a utilizar el último archivo, que es ejercicio 2 y con sus iniciales. Tenemos ahí previamente el formatito donde ya aplicamos toda la parte de portapapeles y la parte de fuente. Ahora vamos a ver lo que corresponde a alineación. Esta alineación es con respecto a lo que está dentro de mi celda y también con respecto a varias celdas. Es decir, puedo combinar y alinear en varias celdas o puedo únicamente alinear en mi celda, en cada una de las celdas. Para hacer esto vamos a dejar esta hoja tal y como está y voy a hacer una copia de la misma. Para hacer una copia ya sabemos que puedo ir a clic derecho, puedo decirle mover o copiar, puedo decirle que quiero crear una copia, le voy a decir aceptar. En este caso me colocó mi copia como número 1, voy a dar un doble clic, pues esto ya lo podemos hacer rápido porque ya lo vimos. Ejercicio 3. Doy clic en cualquier lado para que se grabe o un enter. La voy a mover, clic sostenido, arrastro y la coloco de este lado. Este lo voy a dejar como está y aquí voy a hacer ahora los cambios con respecto a la alineación. Ya les expliqué que hay diferentes formas de alinear lo que está dentro de mis celdas, incluso alinear entre varias celdas. Vamos a empezar por empezar a modificar el tamaño de mis columnas y o el tamaño de mis filas. ¿Cómo voy a modificar el tamaño de mis columnas? Bueno, en este caso yo quisiera que la palabra consecutivo ya no esté cortada. Ya vimos que para efectos de impresión, aunque el dato está intacto, es consecutivo, para efectos de impresión está ya encimado con el dato de mi siguiente columna. Y en la vista que hicimos en el ejercicio anterior, bueno, ahí se comprueba, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Bueno, lo primero que voy a hacer es utilizar una acción que es un clic sostenido y arrastrar. Cuando mi puntero lo coloco entre mi columna A y mi columna B, toma esa forma. Una vez que toma esa forma, yo puedo dar un doble clic y a esto se le llama un autoajuste. En el caso particular, o en este caso particular, en cualquiera, ese autoajuste se va a hacer con respecto a el dato de cualquiera de las celdas de mi columna, en este caso A, que es el más largo. En este caso, el más largo es Escuela Primaria 1056, Juan B. Salazar. Por eso, al hacer la acción del doble clic, me hace el autoajuste con respecto a este texto. Voy a deshacer. Entonces, no me conviene hacerlo en este momento, sino de manera manual. ¿Cómo lo hago de manera manual? Vuelvo a colocarme entre la columna A y B, doy un clic sostenido y arrastro hacia la derecha. Ahí ya mi dato que está en consecutivo, pues ya aparece completo. Para poder hacer esta misma acción con descripción, aquí veo nuevamente que al menos estos dos datos, además de descripción, pues también no tengo el ancho suficiente. Voy a dar un doble clic y en ese momento toma el tamaño del dato más ancho, que fue jabón para manos. Quizás aquí sí es conveniente usar ese doble clic. De este lado, cantidad, doy un doble clic, ajusta, un doble clic, ajusta mis unidades, pero en el caso de responsables, si yo pienso poner ahí nombres, pues entonces de una vez puedo hacer el cálculo de que no va a ser suficiente el espacio que estoy dejando. Voy a hacerlo más amplio y ahí tendría un mejor espacio. De la misma forma que modifiqué el ancho de mis columnas, puedo hacer la modificación del alto de mis filas y a lo mejor yo quiero que mis encabezados se resalten con respecto a mis renglones. Entonces doy un clic, nuevamente me coloco entre la fila 5 y 6 en este caso,
Cuando mi puntero cambia esa forma, doy un clic sostenido, arrastro y modifico el tamaño o la altura en este caso de mi fila 5. Estas modificaciones impactan a todo lo que respecta en mi hoja con respecto a la fila 5 y con respecto a las columnas que voy modificando. Es decir, no puedo tener después un tamaño diferente de la columna F o un tamaño diferente, una altura diferente de la fila 5. Para eso hay ahí algunas opciones por trabajar. Las vamos a ver. ¿Qué pasa ahora? Bueno, ya se ve los anchos, ya los arreglé, pero al hacer más alta mi fila, pues mi texto con respecto a la columna quedó desalineado. Entonces voy a empezar a utilizar mis opciones de alineación. Voy a dar un clic aquí en A5, donde tengo mi encabezado consecutivo. Estos tres botones me van a permitir hacer una alineación con respecto a la parte vertical y estas con respecto a la parte horizontal. Cuando selecciono el dato, el encabezado, la celda, me dice que estoy usando la alineación por default, que es hacia abajo. Ahí se ve resaltada con respecto a las otras. Puede ser en la parte superior o puede ser centrada. Repito, con respecto a mi vértice, ¿no? Entonces, si quiero hacer esa alineación con respecto a mi horizonte, pues utilizo estas. Por default está alineado a la izquierda. Puedo alinear al centro o puedo alinear hacia la derecha. En este caso, aquí se ve bien, ¿vale? Voy a repetir este hacia arriba, hacia el centro, hacia abajo, pero yo ya sé que es centro. De lo mismo acá puede ser derecha, centro, izquierda, perdón, centro o derecha. Yo ya sé que es aquí. Quiero este igual, lo quiero igual. Este lo quiero igual. Ahora, si todos los quiero igual con respecto a la alineación que ya seleccioné, ¿qué puedo usar? El copiar formato. Con un clic, hago mi selección, pero cuando utilizo el copiar formato, debemos de ser cuidadosos con respecto a mis bordes. Ahora no tengo un cambio sustancial o importante, pero sí pudiera haber ocurrido que si yo no manejo bordes gruesos aquí y copio formato con respecto a estos, este borde pudiera haberlo modificado. En este momento no tuvo impacto. Ya tengo mis datos, pero quiero modificar este encabezado de descripción. Quiero decirle que sea descripción y quiero aumentar que es la descripción de los materiales. Nuevamente tengo la problemática de que el tamaño de mi cadena de texto pues es mayor a el espacio que tengo con respecto a el ancho de la columna, pero también sé que tengo ya espacio a lo alto. Entonces selecciono esta opción y puedo utilizar este botoncito que se llama ajustar texto. Doy clic en ajustar texto y lo que va a hacer es que me va a distribuir ese texto con respecto a la altura también de mi celda, en este caso, tanto una combinación de altura y también la parte de lo ancho, y logro este efecto. Nuevamente voy a hacer otro ejemplo para que quede claro. Cantidad, y le puedo poner aquí que puede ser necesaria, ¿no? Por mes. ¿Vale? Voy a dar un enter para que se quede guardado y voy a volver a utilizar mi botoncito de ajuste de texto.
Aquí pues ya no me fue suficiente, aunque lo ajustó, no me fue suficiente la altura. Vimos también cómo hacer acá un doble clic y me hace un autoajuste. Vamos a probar aquí un doble clic y también me hace un autoajuste con respecto a la altura. No sé muy bien eso que corte la A, entonces puedo aquí ajustar yo manualmente un poquito. Y queda mucho mejor ahí, ¿vale? Vayan haciendo los mismos ajustes. Mi tablita va tomando forma, ya se ve mucho mejor con formato y con alineación. ¿Me conviene alinear estos datos? También puedo seleccionar aquí y decirle alíneamelos. ¿Por qué lo hago en ambos casos? Porque si ustedes después quisieran modificar la altura de alguno de estos, ya no tendrían que regresar y volver a imprimir o a volver a darle formato. Esto ya queda preparado, aunque aquí no se note porque bueno, tenemos la altura como ideal. La clave, selecciono y podría ser lo mismo. En el caso de mis datos, pues a lo mejor en este caso sí está bien que estén hacia la izquierda, pero si hiciera más ancha, le diera más altura a mi fila, pues a lo mejor me gustaría que estuvieran centrados. Las unidades, lo puedo centrar también, aunque como bueno, son datos ahí que habla de cantidades y quizás después quiera hacer una suma, yo preferiría dejarlos como aparecen, ¿no? Aquí ya me pone unidades, decenas, centenas, solamente para efectos visuales, ¿no? Unidades igual, esto quizás sí pudiera ir centrado. Y no necesariamente necesito primero hacer una captura de datos y después darle formato. También puedo preparar mi celda para el formato que quiero aplicarle. ¿Cómo es esto? Bueno, ya vi ahorita que primero hice mi tablita y luego le apliqué el formato. Pero si yo me coloco aquí y le digo, vas a poner la fuente en un color verde. Ahorita no hay nada. Pero cuando yo quiera poner la fuente, quiera escribir, esta celda ya va a tener el formato que previamente definí. Puede ser el formato preparado por el color, por la alineación, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso por los efectos de aquí. Repito, puedo preparar una celda para que tenga ya un formato preestablecido. Aquí le voy a decir, en este caso utiliza otra letra, ponla en otro color y ponla en cursiva. Cuando llegue yo a introducir un dato en esta celda, ahí me dice que si quiero autocompletar, le digo que sí, enter, pero le aplica el formato que yo diseñé para esta celda. ¿Vale? Bueno, ahí vamos, se está viendo mucho mejor, pero aún no resuelvo esta parte. Si yo pongo un datito aquí, ¿qué va a pasar? Si yo pongo un dato aquí, ¿qué va a pasar? Bueno, además de que puedo alinear con respecto a una sola celda, también puedo alinear con respecto a varias celdas. A eso se le llama combinar y centrar. En resumen, es de varias celdas generar solo una. Lo voy a hacer aquí, pero para que sea ahí notable, primero para que se note, voy a primero disminuir el tamaño. Creo que ahí se vería mejor. Y para no estar corriendo el riesgo de que utilice yo estas celdas y pase lo que vi hace ratito, puedo dar clic,
selecciono el rango de celdas en donde quiero fusionarlas, o quiero fusionar, o quiero combinar, y aparte de que las combine, las centre, utilizo esta opción. Ya está. Lo mismo, es el mismo caso, hago mi selección, le digo combinar y centrar. Quizás en este caso no quiero combinar y centrar, solamente quiero combinar. Combinó las celdas, pero no lo centró. Combinar y centrar. Aquí lo hago otra vez. Quiero pues que ya no combine mis celdas, entonces le digo separar celdas. Lo voy a volver a hacer. Combinar y centrar. Y combinar y centrar. Necesito hacerlo forzosamente hasta F, ¿no? Puedo hacerlo también solamente A, B y C, o solamente A, B, C y D, ya lo defino yo. Y ahí va tomando forma nuestra tablita. Entonces, de este ya llevamos ajuste de texto, combinar y centrar, y estos. Vamos a ver la parte de sangrías, que es poner sangrías dentro de mis celdas. Si yo tuviese aquí la necesidad de ir recorriendo con una sangría el texto, puedo utilizar esta opción. Le doy clic y me da una pequeña sangría. Voy a colocarme aquí, voy a dar doble clic, sangría 1, 2, 3 y así sucesivamente. Este no es mi caso en este momento, entonces puedo decirle que disminuya esa sangría que generé, disminuya la sangría y lo alinee. Esa sangría es con respecto a mi celda. Este de aquí lo voy a aplicar, pero no en este momento. Voy a dejarlo para un siguiente momento en donde voy a hacer un efecto distinto. ¿Vale? Pues bueno, este es el hasta donde le vamos a dejar ahorita. Aquí voy a dejar estos datos como están. Los iba a eliminar, pero lo hacemos ya en la siguiente sesión para no estarlos ahí saturando. Recuerden, perdón, se me olvidaba, voy a guardar los cambios. No generé un nuevo archivo. Tenemos un ejercicio 1, así estaba, un ejercicio 3, así está. Tenemos un ejercicio por ahí que lo dejamos cuando grabé el archivo, luego cuando creé la carpeta, pero no lo dejé dentro de la carpeta. Déjenlo así, déjenlo donde está, porque lo vamos a utilizar. Ahorita no lo integren, lo vamos a integrar en un ejercicio donde vamos a hacer una copia de una hoja de un libro a otro libro, pero va a ser en una sesión. Nos vemos en la sesión número 18.